¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota que es una nota sobre una serie de modificaciones que se están haciendo en los denominados SLEP, que es un sistema, la sigla está por Sistemas Locales de Educación Pública. Y esto lo que pretende, según lo que han dicho, es fortalecer aún más la educación pública chilena. Vamos a escuchar un poquitito las distintas voces que han intervenido en esto y de qué se trata esta modificación que eventualmente pretende mejorar o incluso generar un alcance mayor de los llamados SLEP. Ahora, con Raúl Sor vamos a hablar de la OTAN, que está de cumpleaños. 75 años tiene la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que en una época era la contraparte de lo que se denominaba el Pacto de Varsovia, cuando el mundo estaba dividido en la Guerra Fría entre Occidente, dirigido por Estados Unidos, y básicamente el mundo de izquierda, que estaba dirigido por la Unión Soviética. Bueno, 75 años cumple la OTAN y Raúl Sor nos va a contar, a ver, desde entonces hasta ahora, cuál es la labor importante. No se olviden ustedes que buena parte de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania en un momento dado parte porque Ucrania dicen que se quiere meter a la OTAN y todo eso generó estos problemas que estamos viendo. Así es que veamos la organización y la importancia que todavía tiene. Y vamos a conversar a propósito de una serie de materias que tienen que ver con la sensibilidad del nuevo público votante, también con algunas cosas que están pasando, las crispaciones y sobre todo cómo se puede auscultar a la población cuando el planeta entero está un poco como zamarreado. Vamos a conversar con Marta Lagos. Gracias por estar con nosotros. Marta, tú eres la cabeza hace años del Latino Barómetro y por lo tanto no solamente tienes una visión en términos de opinión pública chilena, sino que además de toda América Latina, y gracias por estar una vez más con nosotros acá. Muy buenas noches, un gusto estar aquí. Marta, ayer conversábamos en este mismo foro que da la impresión de pronto que a través de América Latina, en gran parte, ha empezado a decaer y bastante fuerte decaer el aprecio por el sistema democrático. ¿Qué tanto de eso es verdad? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se ve? ¿Qué tanto las elecciones que pasan en distintos países y que nosotros las transmitimos y todo lo demás te dejan ver quizás filtraciones en un sistema que siempre se ha considerado, bueno, el sistema? Mira, la democracia empieza a declinar en América Latina a partir del año 2010. Esto no es nuevo. Llevamos ya 14 años de declive permanente. ¿Y qué es lo que los latinoamericanos patean? Bueno, patean desde luego el hecho de que seguimos teniendo 100 millones de pobres, ¿no es cierto? Es decir, a pesar del crecimiento, a pesar de los 30 años, 40 años desde la transición, la proporción de gente rica con la gente pobre ha cambiado demasiado poco. Sigue habiendo una masa muy grande de gente que está ya sea en la pobreza total o en una semipobreza tratando de flotar. Entonces, la mitad de la población de América Latina no llega a fin de mes. Esa es la mayor patada que tiene la democracia hoy día, que a pesar de los 40 años de transición, a pesar de los momentos brillantes que hubieron entre el año 2002 y el año 2008, donde todos los países crecieron, todos los países eran democráticos, hoy día no son todos democráticos, hoy día no crece casi nadie, o crecemos muy poco, las cosas no han cambiado suficiente. Como dice Lampedusa, ¿no es cierto?, todo cambia para que todo quede igual. Es decir, la percepción de desigualdad permanece. Y esa es la percepción de desigualdad que lleva a los estallidos del año 19 en Colombia, en Ecuador y en Chile,
que mantuvo las protestas a partir del año 2013 en casi todos los países de la región, que la pandemia desarmó. Es que aquí nos olvidamos de que la pandemia produjo un shock, digamos, una parálisis en todo lo que sean los movimientos sociales, que se va a demorar en recuperarse, pero esa demanda está ahí. Y la caída de la democracia tiene que ver con esa, yo diría, por una parte, el aplauso a la recuperación de las libertades cívicas y políticas, y por otra parte, la patada porque no hay garantías sociales. Entonces te falta la garantía, ¿no es cierto?, educación, salud, vivienda, salario. Y se le agrega, ¿no es cierto?, esta quinta dimensión, que es la dignidad, que es decir, el trato, ¿ah? Esta sensación de igualdad. ¿Hay horizontalidad o no hay? Nuestras sociedades siguen siendo, a pesar de que la Iglesia Católica se derrumba, ¿ya?, la sociedad sigue teniendo la jerarquía, ¿no es cierto?, triangular, que pone, ¿no es cierto?, a Dios arriba y a los seres humanos abajo. ¿Ah? Y Dios hay varios candidatos para considerarse Dios. Se ha diversificado, digamos, quién es ese Dios. Sí. Pero el que hace el patrón de funcionamiento cultural en América Latina es la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Entonces, hay una contradicción ahí, hay mucha tensión valórica, porque hay una presión por horizontalidad que no se produce. Ahora, ¿esto es un fenómeno nuevo, Marta? ¿O han habido situaciones cuando el mundo ha estado crispado otras veces, la Segunda Guerra Mundial, qué sé yo, la Primera, o las revoluciones, que de pronto la gente siente que, da lo mismo? Quien gobierne, te lo voy a plantear, porque igual yo tengo que levantarme mañana a trabajar y claro, siempre voy a comer caca. Es que no se puede comparar, porque después de la Segunda Guerra, ¿no es cierto?, los autoritarismos del sur de Europa, ¿ya?, uno podría decir al sur de los Pirineos, ¿ya?, Italia, España, Portugal, tuvieron el Plan Marshall. Sí. Entonces, claro, esos países se incorporaron a la democracia con un tren que venía lleno de cosas, ¿no es cierto?, que fueron repartidas entre la población, cosa que las democracias latinoamericanas no tuvieron. Las democracias latinoamericanas empezaron con una mano por detrás y la otra por delante. O sea, con muchas ganas de hacer las cosas bien, pero sin instrumentos. Entonces, las élites no estaban preparadas, las instituciones eran débiles, los estados no ocupan todos los territorios. Problemas en Perú, el estado peruano no ocupa todo el territorio porque la selva es impenetrable, ¿no es cierto? El río Marañón, etcétera, etcétera, de todas las sierras. Lo mismo pasa en Colombia, lo mismo pasa en Brasil. Ahora, nosotros también tenemos un montón de territorio donde el Estado chileno no llega. ¿Ah? Entonces, al final de cuentas, tú tienes una debilidad institucional que tampoco ayuda a que la democracia funcione bien, porque tú le puedes dar a lo mejor muy buena atención el servicio del Estado en Santiago a la gente, pero no en las islas que están en los lagos del sur de Chile. Sí. Ahí no llega nadie, no llega ni la barcaza para ir a buscar a los niños al colegio. Hubo una vez que fue muy popular, tú vas a recordarlo muy rápidamente, el concepto de ciertos políticos que postulaban a cargos presidenciales en distintas partes y que se les etiquetaba de cosistas. Eran las personas que prometían y hacían cosas. Bueno, Joaquín Lavín. Aquí en Chile, por ejemplo, se le trató a Joaquín Lavín, pero igual pasó en otros países también. Sí. Ahora, mi punto no es apuntarlo con el dedo, sino que fue un fenómeno. Pero hoy día tú estás viendo, y lo he dicho varias veces ya, tú estás viendo los potenciales líderes, particularmente en América Latina, que si no insultan a quien consideran un enemigo, no un adversario, si es que no ofrecen bala, si es que no ofrecen echar a la mitad de la población que no tenga nada que ver con ellos históricamente, no tienen ni una chance de ganar. Claro. Y eso cuando se genera en una parte y gana, en otra parte y gana, uno dice, oye, ¿y por qué entonces tengo que seguir amorosamente democrático? ¿Por qué no puteo también? Exacto.
Claro, porque lo que pasa es que cuando los sistemas, digamos, permanecen las desigualdades, o más bien dicho, las estructuras antiguas que no se transmiten, digamos, en las aspiraciones. Otra de las cosas que hizo la pandemia, que tampoco se toma mucho en cuenta, es de que la gente miró en la pantalla de la televisión cómo funcionaba el primer mundo. Y el primer mundo era mucho más horizontal que nosotros. Entonces hay una aspiración a que funcionemos como ese mundo, porque las expectativas ya no son de la frontera del país. Las expectativas son de un estado civilizatorio que ya no tiene nombre de país. Entonces, la sensación de pertenencia a un territorio específico se va diluyendo, además de la migración y un montón de otros fenómenos. Pero digamos, la sensación de pertenencia se diluye con la globalización y se diluye con la pandemia, porque ahí fuimos todos afectados de la misma manera, ricos y pobres, en fin, países buenos y malos, etcétera. A todos el virus mataba sin piedad. Entonces me parece que hay también ahí una, ¿cómo poder decirlo?, una reacción que tiene que ver con cuánto tiempo espero yo. O sea, se vuelve más inelástica la demanda. Porque antes había una protesta, la gente protestaba, se iba para su casa y esperaba la respuesta. Hoy día no esperan la respuesta porque creen que la respuesta tiene que ser a la velocidad de estos aparatos. ¿Te das cuenta? O sea, la inmediatez de la respuesta, que no va a llegar nunca, te produce estas anarquías o momentos de anarquía o demandas de anarquía, porque hay una intolerancia a la no respuesta. El Estado va demasiado lento, la élite va demasiado lento. Se acaba de aprobar hoy día, creo, ayer, un proyecto que demoró 3 gobiernos, 2 parlamentos y 7 años. Tú comprendes que eso no puede, la gente no puede entender por qué esa velocidad va en el mismo momento en el tiempo que estos aparatos. ¿Cómo es posible que una cosa se demore 7 años si las cosas funcionan instantáneamente? Entonces hay una contradicción, hay una tensión tremenda valórica, donde la gente dice, yo quiero democracia ya, al tiro, aquí quiero la democracia. Quiero que me contesten ahora. Ahora, ahí hay un punto bien interesante sobre otra materia que acaba de pasar y que te quería preguntar sobre eso también, Marta. Y que yo me acuerdo, o sea, a ver, te lo voy a plantear así. Yo he estado he tenido la suerte de viajar por varios países y he estado en varias elecciones en varios países. Y nunca he visto un país que tenga un mayor grado de respeto por su servicio electoral que este. Sí, es verdad. En el Latino Barómetro, Chile es el país que tiene más... Es una cosa impresionante. Que tiene menos negativo respecto a las elecciones y de su servicio electoral. Exactamente. Sí. Tienen creencia de que, oye, estas cosas son así, se hacen bien, fantástico. Pero resulta que hoy día aparece la posibilidad de que haya las elecciones por la cantidad de candidatos y por la dificultad para justamente llegar a todas partes, que eventualmente se haga en 2 días y aparecen voces, incluyendo la de una alcaldesa, que es Evelyn Matei, aparecen voces diciendo de que eso promueve la posibilidad de fraude. Yo digo, pero ¿cómo pasamos de un CERVEL, que es una imagen maravillosa para el mundo, por un día más, a la posibilidad de fraude? ¿Qué te parece? A ver, en primer lugar, no es efectivo. Nosotros tenemos datos de 28 años de datos en que el CERVEL aparece, digamos, como una de las instituciones sólidas, respetada, confiable, etcétera, ¿no es cierto?, con todos los positivos, y con muy pocas personas en el país, un 10%, un 15%, que cree que las elecciones pueden ser manipuladas o falseadas. Así que desde el punto de vista, digamos, institucional, aquí no hay duda. Lo que pasa es que yo creo que hoy día, respecto de los 2 días, yo creo que sí hay una sensación de que no solo el CERVEL, sino que todas las instituciones chilenas se han ido quedando un poco atrás, porque tenemos el mismo método y la misma estructura, la ley 18.700 que regula las elecciones,
que hace no sé cuántos años, porque hay que, fíjate que la ley dice que el elector se tiene que demorar 1 minuto en votar. Está determinado por ley. A mí me parece un poquitito exagerado, pero en fin. Y resulta que ahora, como hay tantas papeletas, sacaron la cuenta que en realidad la suma de los minutos son 5. Es imposible que una persona vote en 1 minuto, como dice la ley. Va a votar en 5 minutos, porque son 4 papeletas, ¿no? Y entonces, bueno, no alcanzan los minutos del día para que vote esa cantidad de gente, que son 400, antes eran 300, ahora son 400, por mesa con la cantidad de locales. Pero tú te das cuenta que aquí la discusión del CERVEL, y yo me leí el documento, tiene 4 alternativas. Una es que prolonguemos las horas y que se vote hasta las 24 horas, o sea, hasta las 12 de la noche para que alcance a votar toda la gente. Te puedes imaginar la gente a las 12 de la noche votando. Bueno, y ahí también van a decir que van a entrar a saltar y la misma cuestión. Segundo, que se aumente el número de locales y se disminuye el número de mesas. ¿Ya? Ahora, en cualquier país desarrollado, si tú quieres evolucionar hacia un mejor sistema de votación, tú acercas a la gente al local de votación para que vayan a pie, desplazamientos menores, aglomeraciones menores, mesas más chicas, menos digamos, congestión. El sistema electoral chileno debería ir caminando para allá. El CERVEL lo describe. Dice que se necesitaría 65% más de mesas y, por supuesto, todo lo que ello conlleva, más locales, más militares, más abogados, más representantes de los partidos, más de todo. Toda la logística. Toda la logística. Pero, a ver, ese es el camino largo más eficiente. Hay un señor que le dieron el premio Nobel por decir eso, ¿no? Que los caminos largos a veces son más eficientes que los caminos cortos. ¿Y qué es lo que hace el CERVEL? Elige el camino corto. Y el camino corto es hacerlo en 2 días. ¿Por qué? Porque no tiene que cambiar la infraestructura. Aquí hay un problema con la infraestructura. ¿A dónde se vota? Si tú has ido, has mirado elecciones en Bélgica o en Holanda o en Alemania, votan en cualquier parte, en los bancos, en las municipalidades, las farmacias. Están las maquinitas. En 20 millones de lugares. Aquí no, tiene que ser los colegios porque está determinado por ley. De nuevo, te fijas, o sea, con una concepción tremendamente rígida. Pero que nos ha dado muy buen resultado, la calidad, pero que no ha evolucionado, con las tecnologías y todos los elementos que hoy día están disponibles. O sea, el CERVEL debería poder hoy día. A mí me han cambiado 4 veces de locales de votación. Y hoy día estoy votando mucho más lejos de mi casa que lo que votaba hace 10 años atrás. ¿Por qué? Porque el sistema que tienen no les permite todavía, no han perfeccionado el sistema para poder adjudicar a la persona lo más cerca posible de su casa. O sea, a algunos les resulta, a otros no les resulta. Entonces, me parece que en eso el CERVEL ha sido demasiado conservador y poco innovativo. Y en este documento se pisan la cola porque uno lee y dice, bueno, obviamente la opción de aumentar el número de locales y disminuir el tamaño de las mesas es lo que uno podría imaginarse en un sistema más desarrollado. Ahora, es más costoso, es mucho más trabajo, obviamente, y por supuesto requiere, ¿no es cierto?, de una reestructuración importante de logística. Pero no del mecanismo, ojo. No cambia el mecanismo. O sea, el mecanismo queda igual. Si el tema es cuánta gente va a qué lugar. Déjame plantearte ahora, dentro de este contexto que tú acabas de dar muy bien, entrar directamente al tema. El fraude electoral, por cierto que en Chile también ha pasado, pero es una cosa bastante remota o escasa, no es una cosa que aparezca de buenas a primeras. Tú no ves a un candidato presidencial que sale alegando que le robaron la campaña, como fue el caso de Trump con Biden. O AMLO cuando lo eligieron la primera vez. O AMLO en México cuando lo eligieron la primera vez también. Y son cosas que no se escuchan, se respetan. Más aún, te llama el contrincante por teléfono y te felicita. Hacen todo un tipo de cosas así. El concepto de fraude electoral es algo que por lo menos en Chile
no es No. una situación presente en las situaciones electorales. Entonces, a ver. ¿Por qué la Evelyn Matei dice que puede haber fraude? Pues, ¿por qué crees tú que una persona que está bien avesada, la alcaldesa, es una buena política de su sector? Y yo creo que... Yo tengo una respuesta que no tiene nada que ver con el fraude electoral. A ver, ¿cuál es la respuesta? Porque así seguimos hablando de la Evelyn Matei. ¿Tú crees que es un problema de ego nomás? No, yo creo que es una estrategia política para mantenerse en las noticias. No es fácil. Pero Evelyn Matei no necesitaría, salvo que tenga muy malos asesores en términos de prensa o información, no necesitaría una cosa como esta para salir en las noticias si quiere salir. Sí, pero yo creo que esta no es la primera vez que ella, digamos, hace afirmaciones extremas que la mantienen en la noticia. Como alcaldesa no es fácil ser noticia a nivel nacional. Y con esto se mete en un tema a nivel nacional. Yo creo que esto tiene poco que ver con el fraude y mucho que ver con la carrera presidencial de la Evelyn Matei. Ya, pero ahora, es una manera... es arriesgado porque pone un tema que no está en la mente de la gente. Esto no está en la mente de la opinión pública. Aquí nadie piensa que le van a robar la elección al señor A o al señor B, porque además de eso es la elección equivocada para llamar fraude, porque son tantos los candidatos y está la diversidad que hay, que en realidad uno dice fraude a favor de quién, dónde, ¿no es cierto? No, en una alcaldía, en una gobernación, en una sección, en una región, ¿dónde? Entonces no va a haber un fraude masivo a favor de un sector. Me parece que desde el punto de vista de lo factible, en una elección donde hay este número de candidatos y este número de elecciones, hace que el fraude sea una cuestión, yo diría, desde el punto de vista político, ineficiente, porque ¿quién va a ganar con un fraude? Pero fíjate tú... Mira, para elegir al señor A en vez del señor B en Pitrufquén o en Tierra Amarilla. Pero fíjate tú, yo lo dije en el Minuto de Confianza la semana pasada, fíjate tú, de acuerdo a las encuestas que se hicieron en los votantes de Trump, un tercio de los votantes de Trump hasta el día de hoy está convencido de que le robaron la elección. Sí. Y cuando tú tienes una situación de ese tipo, tienes un envión brutal para poner en aprieto todo el sistema. Claro, pero de nuevo, era una elección binaria. Sí. Que por eso digo, es más fácil llamar a fraude en una elección binaria donde puede quedar más claro quién es el que gana y quién es el que pierde, que en una elección donde hay esta cantidad de candidatos y de elecciones. Por eso que me llama la atención de que ella llame al fraude, porque va a decir fraude a favor del Frente Amplio, va a ser fraude para ganar, ¿en contra de quién? Te puedes imaginar lo complejo que puede llegar a ser eso, o sea, intervenir cuántas elecciones en cuántos lugares, con cuántos candidatos. Pero yo sí creo que las elecciones aquí en Chile van a seguir siendo como son, con la solidez que han tenido siempre, sobre todo el sistema de conteo. Eso te iba a preguntar. El sistema de conteo que nadie está proponiendo cambiar, que yo creo que tenemos ahí una patente, digamos, para exportar. Déjame hacerte la pregunta directamente sobre lo que estás diciendo. A ver, ¿cuáles son las variables de nuestro sistema que, por lo menos históricamente a nosotros, los chilenos, nos han dado tanta seguridad en los resultados? Mira, yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, hay un protocolo, a mí me ha tocado, yo he hecho más de 22 misiones de observación de elecciones en otras partes del mundo. Hay una cuestión del ordenamiento, yo diría, jurídico, institucional de las elecciones, donde tú tienes los observadores de cada uno de los partidos que pueden estar presentes, donde tienes el presidente, el secretario, el ayudante en las mesas, es decir, el número de personas que controla lo que sucede y el proceso. Una de las razones por las cuales la votación nuestra es lenta es porque hay un proceso. Tú entregas la cédula, te inscribes, espera a esa persona que te entregó la cédula, espera que tú vuelvas, no recibe 3 cédulas al mismo tiempo,
Espera que tú metas o sea, no hay ninguna posibilidad de que tú metas el voto en una urna equivocada. Todo eso tiene que ver con el desarrollo del proceso que está muy bien hecho y que nadie está proponiendo cambiar. Entonces, eso es lento. Esa rigidez en el formato es lento, pero te da esa certeza que al final del día tú tienes el número de colitas con el número. Hay montones de países donde no existe la colita, donde hay nada más que 2 personas en una mesa, donde no hay ningún observador, donde la persona recibe 4 o 5 cédulas al mismo tiempo, entonces puede equivocarse la caja, ¿me entiendes? O sea, hay muchas oportunidades para hacerlo mal. Y el sistema chileno está muy bien hecho en el formato de funcionamiento, como tú entras, donde sales y todo el cuento. Y yo creo que, bueno, el conteo después también está bien hecho porque hay un conteo que es el preliminar, que no es oficial, sí. Que funciona bastante bien. Hay muy poca diferencia después entre lo que dice el Tribunal Electoral y lo que apareció a las 2 horas, ¿no? Que no hay que cambiar. Yo he visto países que han fracasado. República Dominicana, por ejemplo, cuando trataron de instalar el sistema automático, porque a la gente cree que a veces la tecnología ayuda, fue un fracaso, tuvieron que repetir la elección. O sea, al punto que tuvieron que repetir la elección porque no funcionó el sistema automático. No fue capaz de producir resultados. Entonces, por una parte está el tema de la dispersión geográfica, que yo creo que en Chile le falta mucho todavía y que el CERVEL debería hacer su propia propuesta que propone en ese documento lo antes posible, es decir, dispersar, achicar las mesas, hacer que menos aglomeración, la gente más cerca, etcétera. Pero etcétera. Toda la liturgia no tiene que cambiar. Claro, pero la liturgia del momento de cambiar, de votar, yo no la apuraría, porque apurarla, ahí sí que estaría de acuerdo con alguien que dijera, mira, aquí puede haber, no fraude, pero despelote, sí. O sea, la última vez estuve en las elecciones en Colombia, o sea, en la elección de Petro, que me invitaron a ser observadora internacional, tú te puedes imaginar el desorden que había en el conteo. Era muy difícil uno como observadora seguirle la pista al conteo. Entonces, si tú has seguido el conteo aquí en Chile y ves el orden que hay, tú dices, esta cuestión funciona, allá no, habían 3 personas opinando, 2 anotando, los votos todos desordenados. Entonces, claro, es mucho más fácil meter mano en un sistema desordenado que en un sistema ordenado. Aquí es muy difícil hacerlo. O sea, ¿cómo hacerlo? Dicen que en los buenos tiempos de la fecha, en los años 60, había un famoso sí. Yo me acuerdo. Operador electoral, que no sí. voy a nombrar por su nombre, lo voy a nombrar, ¿no es sí. cierto? Que se ponía minas, pedazos de mina en las uñas para marcar el para voto. marcar el voto, y decía nulo, nulo, los marcaba con el dedo, los sacaba y decía, este tiene una raya, nulo, ¿ya? Eso se puede hacer en una elección universitaria. En Chile no se puede hacer eso, porque hay 4 personas mirando el mismo voto. O sea, raya para la suma, porque tenemos que terminar. Sí. Marta, tú eres opinión de que si es que hay que hacer algo respecto de las elecciones, lo que básicamente hay que hacer es generar las posibilidades de que... Hacer la pega larga. Hacer la pega larga, que significa acercarse más a la gente y no distanciarse más de la gente. Claro, es decir, achicar las mesas, aumentar el número de locales, gastar más plata en las elecciones. No sé si el gasto es tanto diferencia, pero en fin, porque el CERVEL no muestra la cantidad de plata que requiere cada opción. Pero hacia allá va, hacia allá tiene que ir el sistema electoral. Y digamos, cuidar la imagen que tenemos. Y no cambiar para nada el proceso mismo del voto, que ha funcionado y que, por lo demás, a ojo de cualquier votante, da certeza. Está bien hecho. Es evidentemente transparente, claro, no hay confusión alguna, no hay desorden. Entonces, y le ha servido. Y ha servido todos estos años. Le ha servido a todos los sectores cuando han llegado. Entonces, encuentro que por eso que la frase de la Eli Matei no me hace ningún sentido, porque además ella fue elegida en una votación que duró 2 días. Es
Entonces, su elección no sería válida porque podría haber habido fraude. No se entiende. Por eso que lo interpreto más como una cuestión política de competencia. Ella, tú dices que fue... Cuando a ella la eligieron también se votaron en 2 días. Entonces, esta no es la primera vez que vamos a votar en 2 días. Entonces, me parece que no hay ninguna razón, a pesar de que yo tengo mucha crítica con el CERVEL, la página web es pésima, los datos están mal puestos, cuesta un montón bajarlo. Hay un montón de críticas que uno puede hacer, pero el proceso electoral es absolutamente impecable. O sea, la mecánica de ir a poner la rayita. Marta Lagos, te quiero agradecer una vez más por haber estado con nosotros aquí. Mucho gusto. Que te vaya muy bien. El SLEP. La educación pública necesita, y todos lo hablan, una suerte de vitamina extra y rápido. Se están haciendo una serie de materias, hay una cantidad de proyectos de ley que tienen que ver con la educación pública. Y vamos a ver lo que se está proponiendo ahora, recién, justamente en torno a este concepto del SLEP. Veámoslo. Esta es la reforma más importante que ha enfrentado el país desde el retorno a la democracia a la fecha. Esa es la importancia que el gobierno le ha puesto al proyecto que busca mejorar la nueva educación pública. Por lo mismo ingresaron al Senado diversas mejoras a una normativa que ya se discutía. Lo central es fortalecer la implementación de los servicios locales de educación. El proyecto de ley fortalece el proceso de transición, creando nuevos instrumentos e incentivos para que el proceso de saneamiento previo al traspaso ocurra de manera efectiva. También fortalece las capacidades y atribuciones de la Dirección de Educación Pública. También mejora las capacidades de gestión financieras. Una respuesta del Ejecutivo a la evaluación que se ha hecho del sistema que está en implementación y que ha mostrado serias deficiencias, como por ejemplo una baja capacidad en el saneamiento de municipios con problemas, falta de atribuciones del Mineduc, insuficiencia en la infraestructura educacional y demoras en los procesos de traspaso, un diagnóstico que era necesario para seguir implementando los servicios. Esperamos durante todo el año 2022 que llegaran, durante todo el año 2023, y por eso que en la discusión de la ley de presupuesto, la comisión de manera muy transversal y de forma unánime planteó como un requisito en que aquí había que hacer un alto en la implementación de más servicios locales. Dentro de los ejes principales se encuentra el traspaso de los establecimientos municipales a los distintos servicios. Aquí el proyecto apunta que cada municipio deberá tener obligatoriamente un plan de transición y existirán sanciones en caso de incumplimiento, además de un plazo de 2 años. Las comunidades educativas hoy día requieren que los problemas que se han identificado tengan una solución pronta y estamos muy contentos de ver que en este proyecto se abordan esos espacios de mejora que el sistema de educación pública hoy tiene y sobre todo en los aspectos de la transición, de la instalación y de los problemas de gestión. Otra de las medidas que busca el proyecto es agilizar los procesos claves en el funcionamiento de los servicios locales, como por ejemplo el de nombramiento o remoción del director ejecutivo, y así evitar situaciones como la ocurrida en Atacama, donde su director estuvo casi 2 años suspendido mientras se realizaba la investigación y recibía sueldo. Yo creo que acá hay un tema muy crítico que es que algo se releva acá, que el tema de quiénes son las personas que están en los SLEPs y en la Dirección de Educación Pública, cómo fueron seleccionados, qué competencias tienen, y ahí es donde viene también la alta dirección pública, que es un proceso crítico. Es importante también delimitar y explicitar las responsabilidades que cada uno de los actores convocados tiene y que requiere cumplir. En ese sentido, yo felicito que la ley sea explícita, me parece que eso permite superar un espacio de conversación en que las arbitrariedades pueden copar la agenda. Además, la iniciativa busca fortalecer la gestión y gobernanza de los SLEP, atribuyéndole mayores facultades, por ejemplo, en materia financiera. Dada la urgencia de estas necesidades, el Mineduc ya habilitó ciertas medidas, tales como flexibilidad presupuestaria y la disponibilidad de una caja chica de hasta 10 UTM mensuales para cada establecimiento.
medidas que se trabajaron en conjunto con diversos actores, por lo que se espera pueda tener rápida y fácil tramitación en el Congreso. Lo que he conocido del proyecto hasta ahora, porque está recién presentado, recoge bastante de esas observaciones que hizo Chile Vamos, la oposición durante el año pasado en el marco de algunos servicios locales, el tema de Atacama y toda la discusión pública que se tuvo. Este proyecto no debiera ser en ningún caso un proyecto de discusión tan polarizada. Desde el Ejecutivo ya adelantaron que esperan que el proyecto sea aprobado durante el segundo semestre de este año, dada la urgencia que existe en el traspaso de la educación pública. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el análisis internacional de Raúl Sor.